Ese objeto estaba maldito y nadie me creyó. Si te atraen las historias de terror que se sienten reales, debes saber algo antes de continuar. Estos no son simples relatos, son casos documentados, y para entender su verdadera maldición, necesitas escucharlos hasta el final. Este teléfono ha sido vinculado a muertes violentas, brotes de posesión y personas que afirmaron haber hablado con algo que no estaba vivo. En al menos 4 casos documentados, quienes respondieron a sus llamadas terminaron hospitalizados, acusados de homicidio o muertos en circunstancias que nunca pudieron explicarse. Y lo más inquietante es que el aparato seguía sonando incluso después de ser desconectado. El teléfono fue encontrado por primera vez en el salón de una vivienda, donde había ocurrido un crimen especialmente brutal. La escena estaba acordonada. No había signos de robo. No había desorden previo. La víctima había sido hallada sentada en el sofá, con el auricular todavía en la mano y una expresión de terror absoluto congelada en el rostro. Según el informe forense, la muerte se produjo por un fallo cardíaco provocado por un estrés extremo. El teléfono era antiguo, de los que funcionaban con disco giratorio, pesado, de plástico beige amarillento, con el cable ligeramente retorcido por el uso. No estaba conectado a la toma de la pared. El cable había sido arrancado de cuajo horas antes, según declararon los vecinos, porque el aparato no dejaba de sonar. Aún así, cuando los agentes entraron en la vivienda, el teléfono volvió a sonar. No una vez, 3 veces seguidas. Uno de los agentes describió el sonido como demasiado limpio, demasiado nítido para un aparato sin línea. El timbre no presentaba interferencias, ni chasquidos, ni fallos eléctricos. Era una llamada normal, demasiado normal. Cuando revisaron el historial telefónico de la vivienda, no había ninguna llamada registrada a esa hora. Tampoco había cortes de línea ni fallos en la central. Técnicamente, el teléfono no podía haber sonado. Durante el interrogatorio a los vecinos, varios coincidieron en un detalle inquietante. La víctima había comentado días antes que el teléfono sonaba siempre a la misma hora, de madrugada, y que al descolgar nadie hablaba al principio. Solo se escuchaba una respiración lenta, profunda, como si alguien estuviera esperando a que él dijera algo primero. La última noche, según uno de los testigos, la víctima gritó antes de morir. No gritó pidiendo ayuda. Gritó una sola palabra, repetida varias veces. No soy yo. Ese fue el momento en que el teléfono pasó a ser considerado prueba principal. Cuando los técnicos intentaron desmontarlo, encontraron algo que no figuraba en ningún modelo comercial conocido. Dentro del aparato había una modificación rudimentaria, hecha a mano, que no servía para amplificar sonido ni mejorar la señal. No cumplía ninguna función técnica lógica. Parecía añadida para permitir algo más, algo que no necesitaba una línea. Esa misma noche, el teléfono fue trasladado a dependencias policiales. Se guardó en una sala aislada, sin conexión eléctrica ni telefónica. A las 3:17 de la madrugada, el teléfono volvió a sonar, y esta vez no había nadie en la sala. Y cuando los investigadores decidieron responder a la siguiente llamada, comprendieron que el teléfono no servía para comunicarse, servía para elegir a quién iba a escuchar. Responder a la siguiente llamada fue una decisión que ningún protocolo contemplaba. No había precedentes para un objeto que funcionara sin conexión física y que, aún así, se comportara como si estuviera enlazado a algo activo al otro lado. Sin embargo, el teléfono seguía sonando, a intervalos regulares, siempre a la misma hora, y cada vez que lo hacía,
El sonido se propagaba por la sala con una claridad inquietante, como si el aparato estuviera diseñado para asegurarse de que nadie pudiera ignorarlo. La primera vez que un agente descolgó el auricular en dependencias policiales, no ocurrió nada extraordinario durante los primeros segundos. Solo silencio. Un silencio limpio, sin interferencias, sin el ruido de fondo típico de una línea abierta. Era un silencio expectante. El agente describió la sensación como estar siendo observado a través del oído. No escuchaba nada, pero tenía la certeza de que algo estaba esperando. Entonces llegó la respiración. No era agitada ni irregular. Era lenta, profunda, medida, como si quien estuviera al otro lado conociera exactamente el ritmo que debía mantener. El agente preguntó quién llamaba. No obtuvo respuesta. Repitió la pregunta. La respiración se detuvo durante un segundo y luego continuó, más cerca, más presente. El agente colgó de inmediato. Minutos después, el mismo agente comenzó a mostrar signos claros de alteración. Sudor frío, temblores leves en las manos, dificultad para concentrarse. Insistía en que durante la llamada había tenido un pensamiento intrusivo imposible de explicar, una imagen mental vívida de sí mismo, cometiendo un acto violento que jamás había considerado antes. No era un impulso, era una escena completa, detallada, como un recuerdo que aún no había ocurrido. Esa fue la primera señal de que las llamadas no eran pasivas. Durante las noches siguientes, el teléfono continuó sonando. Cada vez que alguien respondía, el patrón se repetía con ligeras variaciones. Primero, el silencio, luego, la respiración y finalmente, algo nuevo, susurros apenas audibles, fragmentos de palabras que no formaban frases completas, nombres, fechas, lugares, detalles que solo el receptor podía reconocer. Uno de los agentes rompió a llorar tras una de las llamadas. Aseguró haber oído el nombre de su hijo, pronunciado con una entonación incorrecta, como si quien hablaba conociera el nombre, pero no su significado emocional. Otro afirmó que la voz había repetido una frase que él mismo había dicho años atrás, durante un momento de culpa extrema. Nadie podía explicar cómo el teléfono accedía a esa información. Los psicólogos que comenzaron a evaluar a los agentes afectados coincidieron en algo alarmante. Las llamadas no provocaban miedo inmediato, provocaban identificación. La voz al otro lado no amenazaba, no gritaba, no ordenaba. Parecía esperar a que el receptor reconociera algo en ella, y cuando eso ocurría, el efecto era devastador. En al menos 2 casos documentados, los agentes que respondieron repetidas veces comenzaron a experimentar episodios disociativos. Perdían lapsos de tiempo, no recordaban acciones simples. Y, lo más inquietante, empezaron a recibir llamadas incluso cuando estaban lejos del teléfono original, en sus casas, en sus coches, en lugares donde no había ningún aparato sonando, pero donde ellos juraban escuchar el mismo timbre. El teléfono había dejado de ser el único punto de contacto. Se estaba extendiendo. Uno de los informes internos recoge un detalle especialmente perturbador. Durante una llamada, uno de los agentes preguntó directamente qué quería la voz. Tras varios segundos de silencio, la respiración se detuvo y una frase clara, perfectamente articulada, cruzó la línea. Quiero que recuerdes quién puede ser. Después de esa llamada, el agente fue suspendido. Días más tarde, agredió a un desconocido en la vía pública sin poder explicar el motivo. Declaró que, en el momento del ataque, tuvo la sensación de estar respondiendo a algo que llevaba días llamándolo. Los investigadores comenzaron a comprender que el teléfono no buscaba información, no buscaba ayuda, buscaba interlocutores adecuados, personas con grietas emocionales,
culpas no resueltas, pensamientos reprimidos. Las llamadas no creaban la violencia, la despertaban. Cada llamada era una prueba, y quienes respondían y reconocían algo al otro lado quedaban marcados. El teléfono ya no necesitaba sonar con frecuencia, bastaba una llamada bien dirigida, un contacto preciso, un momento de debilidad. A partir de ahí, la conexión permanecía abierta, incluso sin auricular, incluso sin sonido. Fue entonces cuando alguien formuló la pregunta que nadie quería responder. Si el teléfono podía elegir a quién llamar, ¿qué ocurriría cuando decidiera a quién dejar de colgar? Porque al rastrear el origen del aparato, los investigadores descubrirían que este teléfono no fue diseñado para comunicarse, sino rastrear el origen del teléfono resultó mucho más difícil de lo esperado. No porque faltaran pistas, sino porque demasiadas conducían a lugares que nadie quería conectar entre sí. El aparato no figuraba en ningún inventario comercial conocido. No coincidía exactamente con ningún modelo producido en masa, aunque utilizaba piezas comunes de distintas décadas. Era, en esencia, un objeto ensamblado, modificado y reajustado con un propósito que no respondía a ninguna lógica técnica estándar. El primer avance significativo llegó al desmontar por completo el mecanismo interno. Los técnicos descubrieron que el teléfono había sido alterado varias veces a lo largo de su existencia. No era una única modificación, eran capas, intervenciones sucesivas realizadas en distintos momentos, con herramientas diferentes y niveles de conocimiento desiguales. Alguien lo había usado, luego alguien más lo había ajustado. Después, otra persona había añadido algo nuevo. El teléfono no había sido creado de una sola vez, había evolucionado. Entre los componentes apareció un pequeño módulo artesanal que no tenía función eléctrica clara, no amplificaba señal, no almacenaba energía, no mejoraba la transmisión. Su única característica notable era su aislamiento. Estaba separado del resto del circuito, como si no debiera interactuar directamente con él. Pero al mismo tiempo estaba conectado al auricular mediante un cableado muy específico. Ese módulo parecía diseñado para recibir algo, no para emitirlo. Al revisar archivos históricos relacionados con telefonía experimental, los investigadores encontraron una referencia inquietante en documentos de finales de los años 60. Un grupo reducido de técnicos y psicólogos había trabajado en proyectos no oficiales relacionados con comunicación humana extrema. No se trataba de espionaje ni de telecomunicaciones militares convencionales. Se trataba de estudios sobre sugestionabilidad, identidad y respuesta emocional bajo estímulos auditivos controlados. Uno de esos proyectos mencionaba un dispositivo de resonancia subjetiva, un aparato diseñado para establecer comunicación no con cualquier persona, sino con individuos psicológicamente receptivos en un momento concreto de vulnerabilidad. El objetivo no era transmitir información, sino provocar reconocimiento interno, hacer que el receptor sintiera que la voz al otro lado le hablaba directamente, incluso si no comprendía el contenido literal del mensaje. El proyecto fue cancelado tras varios incidentes graves. Algunos participantes desarrollaron episodios psicóticos, otros mostraron conductas violentas inesperadas. Hubo al menos una muerte, oficialmente atribuida a un accidente doméstico. Los dispositivos fueron destruidos, al menos sobre el papel. El teléfono recuperado coincidía de forma inquietante con las descripciones de aquel proyecto, no en su forma exterior, sino en su funcionamiento. La respiración inicial, el silencio prolongado, los susurros personalizados, todo encajaba. El aparato no generaba voces propias, amplificaba algo que ya estaba en el receptor,
Utilizaba la mente de quien escuchaba como parte del circuito. Eso explicaba por qué las llamadas parecían conocer detalles íntimos. No los obtenían de una base de datos externa, emergían del propio oyente. El teléfono actuaba como un catalizador. Forzaba a la mente a proyectar aquello que normalmente permanecía reprimido: culpa, ira, deseos inconfesables, identidades alternativas que nunca se habían permitido salir a la superficie. La respiración no pertenecía a una entidad externa, era el eco de una parte de la mente que reconocía la posibilidad de cruzar ciertos límites. El teléfono no implantaba ideas, les daba forma sonora, las hacía audibles, reales, y una vez que alguien escuchaba esa versión de sí mismo, resultaba mucho más difícil ignorarla. Los investigadores comenzaron a comprender por qué algunos receptores afirmaban que la voz quería que recordaran quién podían ser. No se trataba de posesión clásica, se trataba de confrontación forzada. El teléfono obligaba a escuchar aquello que uno había pasado toda la vida evitando reconocer. En ese contexto, las muertes y episodios violentos adquirían un sentido aterrador. No eran órdenes obedecidas, eran decisiones asumidas tras una exposición repetida. Cada llamada reforzaba una posibilidad interna hasta convertirla en opción viable. Y cuando eso ocurría, el teléfono dejaba de sonar para esa persona. Ya había cumplido su función. El origen del aparato no era sobrenatural en el sentido tradicional. Era humano, demasiado humano. Había sido creado para explorar los límites de la mente, sin comprender realmente las consecuencias de romper ciertas barreras internas. Y si el teléfono había sobrevivido a aquel proyecto fallido, pasando de mano en mano, ajustándose con cada nuevo usuario, entonces una pregunta: ¿qué ocurría cuando el teléfono encontraba a alguien que no solo escuchaba, sino que estaba dispuesto a responder? Porque el siguiente caso demostraría que, una vez establecida la conexión completa, el teléfono ya no necesitaba llamar. Empezaba a hablar sin permiso. El primer caso en el que la voz apareció sin que el teléfono hubiera sonado marcó un antes y un después en la investigación. Hasta entonces, el patrón había sido claro: timbre, silencio, respiración, susurros. Siempre existía un acto inicial, una llamada que establecía el contacto. Pero ese esquema se rompió de forma abrupta cuando uno de los agentes comenzó a escuchar la voz lejos del aparato, en un entorno donde no había ningún dispositivo que pudiera justificarlo. El agente se encontraba en su domicilio, solo, revisando informes del caso. El teléfono original estaba almacenado a kilómetros de distancia, sellado en una sala sin acceso. A las 2:40 de la madrugada, el agente anotó en su cuaderno una frase breve: la respiración ha vuelto. No llamó a nadie, no activó ninguna alarma. Continuó escribiendo durante varios minutos, como si aquello fuera una anomalía menor. Según su testimonio posterior, la voz no sonó como una llamada telefónica. No tenía eco ni interferencias. Era una presencia auditiva directa, como si alguien hablara a su lado sin mover el aire. No gritaba, no ordenaba. Repetía frases incompletas, formuladas siempre en segunda persona, como si conociera con exactitud los pensamientos que la gente intentaba mantener bajo control. La evaluación psicológica posterior fue concluyente. El agente no presentaba signos de psicosis previa. No había antecedentes. No había consumo de sustancias. Lo que estaba ocurriendo no encajaba en un cuadro clínico estándar. Era una prolongación del fenómeno inicial. El teléfono ya no era necesario como intermediario. La conexión estaba establecida.
Otros casos similares comenzaron a aparecer en los días siguientes. Personas que habían respondido varias llamadas empezaron a oír la voz en momentos de estrés o aislamiento. Nunca en público, nunca rodeados de gente, siempre cuando estaban solos y emocionalmente expuestos. La voz no pedía acciones inmediatas, no incitaba de forma directa, hacía algo mucho más peligroso, normalizaba ciertas ideas. Siempre has sabido que podías hacerlo. Esto no te sorprende. Solo estás aceptando lo que ya era cierto. Ese tipo de frases aparecían de forma recurrente en los informes. No eran idénticas, pero seguían el mismo patrón. La voz no se presentaba como ajena, se presentaba como familiar, como una continuación lógica del pensamiento interno del receptor. Y cuanto más tiempo pasaba alguien escuchándola, más difícil resultaba distinguir dónde terminaba la voz y dónde empezaba la propia conciencia. El caso más grave ocurrió cuando uno de los afectados dejó de responder a mensajes y llamadas durante 2 días. Cuando los agentes acudieron a su domicilio, lo encontraron sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, hablando en voz baja con alguien que no estaba allí. No mostraba miedo, no estaba alterado, sonreía de forma leve, casi tranquila. Cuando le preguntaron con quién hablaba, respondió sin dudar, conmigo, pero ahora sí me escucha. Tras ese incidente, se estableció una conclusión inquietante. El teléfono no transmitía una entidad externa ni una conciencia independiente. Funcionaba como un catalizador que fragmentaba la identidad del receptor. Extraía una versión alternativa, reprimida o negada, y le daba voz. Esa voz no necesitaba el aparato una vez que había sido reconocida. Se integraba en la mente como una presencia constante. Eso explicaba por qué algunos afectados cometían actos violentos sin recordar haber decidido hacerlo. No actuaban bajo órdenes, actuaban desde una identidad que ya había sido activada, normalizada, aceptada. El teléfono no controlaba, preparaba. La investigación llegó a un punto crítico cuando uno de los analistas propuso una idea aún más perturbadora. Si la voz emergía de la mente del receptor y el teléfono solo servía para iniciar el proceso, entonces el verdadero peligro no era el objeto físico, era el método, un procedimiento capaz de activar una identidad latente mediante exposición repetida a estímulos auditivos diseñados para generar reconocimiento interno. El teléfono era solo el primer modelo funcional, y si alguien había logrado construir uno, nada impedía que se repitiera el proceso de otras formas, otros dispositivos, otros medios, otras voces. Esa posibilidad cambió por completo la naturaleza del caso. Ya no se trataba de confinar un objeto, se trataba de impedir la propagación de un mecanismo psicológico capaz de convertir pensamientos reprimidos en presencias activas. Cuando los investigadores comprendieron eso, supieron que el cierre del caso no podía ser convencional. No bastaba con aislar el teléfono. Había que cortar el vínculo en quienes ya habían escuchado, porque el último informe demostraría que, una vez que la voz era aceptada, no había forma conocida de hacerla desaparecer sin consecuencias irreversibles. El cierre del caso no fue limpio ni tranquilizador. No hubo una solución clara, ni una medida definitiva capaz de garantizar que el fenómeno se había detenido por completo. A diferencia de otros objetos investigados, el teléfono antiguo no podía ser neutralizado únicamente aislándolo. El problema ya no residía solo en el aparato físico, sino en las personas que habían respondido a sus llamadas. El teléfono fue sellado en un contenedor acústico especial, diseñado para impedir cualquier tipo de vibración o transmisión sonora.
No se conectó a ninguna línea. No se le permitió emitir sonido alguno. Fue trasladado a una instalación remota sin personal permanente y se prohibió expresamente cualquier intento de volver a utilizarlo con fines experimentales. Oficialmente, el objeto quedó clasificado como inactivo. Sin embargo, los informes posteriores demostraron que el daño ya estaba hecho. De las 11 personas que habían respondido llamadas directas del teléfono en distintas fases de la investigación, solo 4 recuperaron una vida relativamente normal. 3 fueron hospitalizadas de forma prolongada por episodios disociativos severos. 2 abandonaron su entorno familiar tras mostrar cambios de personalidad irreversibles. Y en al menos 2 casos, las consecuencias fueron fatales. Uno de ellos ocurrió meses después del confinamiento del objeto. El afectado no había vuelto a escuchar la voz de forma consciente. No reportó nuevas experiencias auditivas. Aparentemente, estaba mejor, pero una noche, sin motivo aparente, atacó a un familiar cercano mientras dormía. Tras ser detenido, declaró algo que dejó helados a los interrogadores. Dijo que no había oído ninguna voz ese día, porque ya no la necesitaba. Ya sabía lo que tenía que hacer, afirmó. Ese testimonio confirmó la peor de las hipótesis. La voz no era una entidad externa que pudiera ser expulsada o silenciada. Era una parte del propio sujeto, activada, reforzada y legitimada tras repetidas exposiciones. El teléfono no controlaba a nadie, no obligaba, solo hacía algo mucho más peligroso. Eliminaba la barrera interna que normalmente impide que ciertos pensamientos se conviertan en acciones. Los psicólogos del equipo concluyeron que el teléfono actuaba como un acelerador de identidad latente. Tomaba impulsos reprimidos, culpas no resueltas, deseos inconfesables, y los convertía en una narrativa interna coherente, una voz que no parecía ajena, sino inevitable. Una vez aceptada, esa voz no necesitaba seguir hablando. Su función ya estaba cumplida. El informe final recomendó algo inusual: no destruir el teléfono, pero tampoco estudiarlo más. Se consideró que cualquier intento de replicar su funcionamiento, aunque fuera con fines preventivos, supondría un riesgo inaceptable. El método era demasiado efectivo, demasiado sencillo de activar en personas emocionalmente vulnerables. La advertencia incluida al final del expediente no estaba dirigida a futuros investigadores, sino al público general, aunque nunca llegó a difundirse oficialmente. Este objeto no crea monstruos, les da permiso, y una vez que alguien se concede ese permiso, no necesita volver a escuchar la voz que se lo ofreció. Por eso, este caso no termina con una sensación de cierre, termina con una inquietud persistente, porque no todos los peligros vienen de fuera. Algunos se presentan como conversaciones internas que siempre han estado ahí, esperando el momento adecuado para ser escuchadas. El teléfono ya no suena, el auricular permanece colgado, pero la pregunta sigue abierta. Si un simple dispositivo fue capaz de activar esa parte oscura en tantas personas, ¿cuántas voces similares existen, esperando un medio distinto para ser escuchadas? Si has llegado hasta aquí, suscríbete y deja tu comentario, no por miedo, sino por atención, porque no todos los objetos peligrosos gritan, ni todos los peligros vienen de una llamada inesperada. Algunos ya están dentro de nosotros y solo necesitan que alguien, en el momento justo, decida responder.